Nunca imaginé que la traición de mi hermana gemela desataría una increíble venganza. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Recuerdo cada detalle, cada susurro de la tarde. El aire estaba pesado, como si algo en el universo estuviera a punto de explotar. Estábamos en nuestra habitación, el lugar que solía ser nuestro refugio. Justo entonces, escuché su risa. Era una risa que nunca había oído antes. Era fría, cruel. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ella, Claudia, siempre había sido la luz en mi vida. Mis días eran más brillantes a su lado, como si ella tuviera el poder de solarizar el mundo. Pero ese día, su luz se apagó. La vi intercambiar miradas con Lucas, el chico del que siempre había estado enamorada. Un destello de momento que me congeló. Algo dentro de mí se rompió. La conexión que compartíamos desde pequeña se estrelló contra el suelo. ¿Cómo pudo hacerme esto? En un arrebato de dolor, mis manos temblaban. El aire se tornó denso, mortecino, no era solo celos. Era una traición profunda, de esas que perforan el alma. Recuerdo cómo mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escaparse de mi pecho. El silencio se instaló, pesado y amenazante. Ella notó mi mirada, la sorpresa en mi rostro. Pero, ¿qué podía decir? Las palabras se desvanecían en la niebla. La confusión me envolvía, ambas habíamos tejido secretos, compartido risas y lágrimas, pero ahora todo estaba en duda. Miré sus ojos, buscando respuestas, pero solo encontré desapego. Me di cuenta de que la confianza era un puente que ella había destruido sin que yo me diera cuenta. El tiempo se detuvo. Mis piernas parecían de plomo. Me dejé caer en la esquina de la habitación, el frío de la pared calando mis huesos mientras un torrente de emociones brotaba. Apenas me escuchaba el eco de su voz, sus promesas de amistad y lealtad me golpeaban como puños. La imagen de Lucas y ella era una losa sobre mi pecho. Aquel instante fue un giro macabro, una grotesca representación del amor fraternal. Otorgándole a esa traición un matiz de venganza que florecería en mi interior como un veneno. Me di cuenta de que no podía quedarme de brazos cruzados. Así que decidí que mi dolor se convertiría en acción, con cada pensamiento que pasaba por mi mente, la idea se hacía más fuerte. Tenía que hacer algo. Ella se había adentrado en un terreno peligroso. Iba a pedirle cuentas. No sabía cómo, ni tampoco qué precio tendría, pero la necesidad de la verdad me consumía. Esa noche, mientras las sombras creaban danzas en las paredes, un plan comenzó a gestarse en mi mente. Algo increíble se estaba cocinando en el silencio. Luego, en medio de mi lucha interna, sonó el ping de un mensaje en mi teléfono. Era Claudia. Su nombre brillaba en la pantalla como una advertencia. ¿Resultado de un juego? ¿Un intento de reconciliación? Mis dedos temblaban al abrir el mensaje. Necesitamos hablar, decía. El clima en la habitación cambió, el aire se volvió electrizante. Mientras leía esa sencilla frase, supe que esa conversación podría cambiarlo todo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desconectado sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. No podía evitarlo, mis pensamientos danzaban en un mar de incertidumbre mientras contemplaba el mensaje en la pantalla. La angustia y la rabia se entrelazaban en mi pecho, generando una tormenta de emociones que no sabía cómo controlar. Finalmente, decidí que debía enfrentarla. En el fondo, había una pequeña parte de mí que anhelaba recuperar lo que había sido, mientras la otra parte gritaba por justicia. Al día siguiente, el cielo raso se tornó una mezcla de grises que parecía reflejar mi estado de ánimo. El camino al café donde habíamos quedado era tortuoso.
Cada paso me llevaba de regreso a aquellos momentos de complicidad y risas compartidas, momentos que ahora se sentían como traiciones disfrazadas. Mi mente era un torbellino de recuerdos y sentimientos, añorando lo que había sido y enojándome con lo que era. Claudia llegó puntual, esa puntualidad que siempre había admirado en ella. Me miró, pero en sus ojos había una distancia que me resultaba extraña. No era la hermana con la que había crecido. Era como si la traición la hubiera transformado por completo. A pesar de lo que había ocurrido, su presencia aún era familiar. Su risa, su forma de hablar, todo era como un eco lejano de la persona que solía conocer. Gracias por venir, dijo con un tono que intentaba ser ligero, pero yo notaba el peso detrás de sus palabras. No tengo mucho tiempo. Quiero saber qué pasó, Claudia, respondí con firmeza, aunque mi voz temblaba. La tensión era palpable y, por un momento, un silencio sepulcral se instaló entre nosotras. Ella bajó la mirada, como si una carga abrumadora le impidiera enfrentarse a mí, y sentí un escalofrío en la base de mi columna. Lo sé, me equivoqué, murmuró finalmente, y aunque esas palabras eran un alivio, también me cortaban como un puñal. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? No solo con Lucas, sino conmigo. Todo lo que compartimos se ha ido, mis palabras brotaron, furiosas, como un río desbordado. Mi corazón latía con una mezcla de dolor y venganza a partes iguales. No quise hacerte daño. Nunca fue mi intención, no fue tu intención. Pero eso me quita el dolor. ¿El vacío que dejaste en nuestra relación? Interrumpí, sintiendo como la rabia se apoderaba de mí. El café, que solía ser un refugio, ahora se había transformado en un campo de batalla. Era solo un impulso. No sé cómo explicar lo que sentí por Lucas. Todo fue tan rápido. Su voz temblaba, pero mi ira no se apaciguó. ¿Y qué hay de tus sentimientos hacia mí? ¿Qué hay de nuestra unión, de la sangre que compartimos? Le reclamé, esperando que esa pregunta provocara el cambio en su expresión. Y así fue. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras su rostro se tornaba un lienzo de remordimiento. Lo siento. Mea culpa, si quieres. Solo, no sabía cómo decirlo. No sé en qué momento perdí de vista a mi hermana por un chico, soltó con la voz quebrada. La sinceridad en su voz, aunque dolorosa, sacudió mi mundo. ¿Podría algún día perdonarla? La respuesta era un laberinto en mi corazón, y mientras lo pensaba, el ambiente se tornó pesado, cargado de la posibilidad de reconciliación, aunque lo que anhelaba en ese instante era más justicia que paz. El timbre del café sonó y me sobresalté. Mi mirada se desvió hacia la entrada. Allí estaba Lucas, su figura alta, su sonrisa que solía cautivarme. Pero ahora todo lo que podía sentir era rabia. Ese encuentro casual me atravesó como una flecha. Aquel instante suspendido se desvaneció en una realidad de desdén y confusión. No puedes seguir con esto, Claudia. No hay marcha atrás, murmuré, sintiendo que el retorno al amor fraternal era una utopía, mientras Lucas se acercaba a nuestra mesa. Su mirada pasó de mí a Claudia, y una tormenta de emociones se apoderó del ambiente. Sabía que esta conversación aún no había terminado, estaba a punto de abrirse un nuevo capítulo en una historia cargada de traiciones, pasiones y decisiones que no podían ser deshechas. La vuelta inesperada de Lucas podría cambiarlo todo. Pero, en ese momento, la única certeza era que la pregunta de qué sucedería a continuación resonaba en mi mente. ¿Podría Claudia redimirse ante mis ojos, o estábamos condenadas a un juego en el que ninguna de las dos saldría ganadora? El suelo tembló bajo mis pies cuando Lucas se acercó a nuestra mesa. Su sonrisa, que alguna vez había sentido como un rayo de sol en un día nublado, ahora era simplemente una sombra de lo que había sido. La tensión era tan espesa que podía cortarla con un cuchillo. Chicas, dijo antes de tomar asiento, como si la situación no tuviera un peso abrumador. Su tono era ligero, pero yo podía ver la incomodidad reflejada en su mirada cuando se posó en Claudia. No quise que esto sucediera, interrumpió ella, casi con desesperación en su voz. Lo siento, Lucas. Lo siento tanto. Las palabras se deslizaron de sus labios como un susurro, pero al instante, sentí que la rabia reinante dentro de mí se encendía nuevamente.
No solo tenía que lidiar con su traición, sino que Lucas parecía no entender la gravedad de la situación. Estaba atrapada entre el deseo de defender lo que una vez compartí con mi hermana y el ardor de mi dolor. ¿Lo sientes?, pregunté, incapaz de contener la ira que se agolpaba en mis palabras. ¿Sientes que has destrozado una relación por un momento que ni siquiera supiste manejar? La mirada de Lucas se volvió sombría, y por un breve instante pensé que podía verme. No sé cómo ocurrió. Sabía que era un error, clamó Claudia, sus ojos buscando afirmar una conexión, una reclamación de culpabilidad. Pero la chispa de temor que había en su mirada no me ofreció consuelo. ¿Cómo puede ser que te des un lujo así y luego esperes que todo vuelva a ser como antes? Las lágrimas comenzaron a asomarse en mis ojos, mezclándose con la frustración y la herida profunda que había sido infligida. A veces, todo se sentía tan irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. Lucas intentó interceder. Chicas, esto no puede continuar así. Necesitamos hablar y aclarar esto de una vez por todas. Su tono se había vuelto más serio, manifestando una madurez que no había percibido antes. Pero en su mirada había también confusión. ¿Estás bromeando?, pronuncié con una risa amarga. ¿Qué tenemos que aclarar? ¿Tus sentimientos por mi hermana? ¿La traición que hemos vivido? ¿O simplemente reconocer que todo esto ha alterado nuestra vida entera? Cada sílaba que pronunciaba me desgarraba un poco más. Es complicado, intentó Lucas nuevamente, pero le corté. Complicado. ¿De verdad es eso lo que crees? Claudia ha jugado con lo que teníamos. Y ahora aquí estamos, como un triángulo amoroso en un drama de mala calidad. Mis palabras eran un eco de mis emociones, el desbordamiento de una copa que ya no podía sostener. Eso no es justo. No he jugado contigo. No pensé, se defendió Claudia, pero su voz se apagó mientras yo veía cómo la lucha en su rostro se transformaba en resignación. ¿No pensaste? ¿Era eso lo que hacías cuando decidiste cruzar esa línea? Cada momento que pasamos como hermanas y cada risa compartida se siente como un recuerdo borroso, sucio. Todo lo que creí que éramos se ha desvanecido, respondí, sintiendo que las lágrimas comenzaban a fluir. La sensación de traición era un peso sobre mi pecho, haciendo cada respiración aún más difícil. Lucas abrió la boca para decir algo, pero se detuvo, como si comprendiera que nada de lo que pudiera decir aliviaría el dolor de esta explosión emocional. Aquella conversación, que había intentado evitar durante días, finalmente se desató en un torrente, dejando pedazos de mi corazón a la vista. El ruido del café se desvaneció en el fondo mientras la atención se centraba en nosotros. Sentí las miradas curiosas de otros clientes, como si fuéramos el espectáculo del día. Allí, entre mi hermana y el chico que había sido mi mundo, me di cuenta de que había una verdad enterrada que necesitaba salir a la superficie, aunque eso significara más dolor. ¿Tienes algo más que decir?, pregunté a Lucas, enfrentándolo. Esperaba que la claridad del momento revelara algo dentro de él, una respuesta, una emoción, cualquier cosa que pudiera justificar esta locura. Sí, respondió, su voz ahora más firme. No estoy aquí solo para dar excusas. Esta situación me ha hecho reflexionar sobre lo que realmente quiero. Y no tengo claro cómo puedo seguir adelante con esto. Las palabras se deslizaron entre nosotros como un eco de las tormentas que nos sacudían por dentro. Miré a Claudia, su rostro asimilando la magnitud de lo que acababa de decir. La verdad cruda y desnudada estaba en el aire, y sintiendo su peso, me pregunté si alguna vez podría regresar a ser la hermana que ella necesitaba. En medio del caos emocional, me di cuenta de que esta conversación era solo una fracción de lo que aún faltaba por revelar. Era la punta del iceberg de un amor y desamor que seguirían atormentándonos. No solo tenía que decidir si quería perdonar, sino si realmente podría. Cuando parecía que la tensión comenzaba a disiparse, el sonido de una notificación en mi teléfono rompió el silencio tenso. Miré la pantalla, y mis ojos se abrieron de par en par. Un mensaje de una persona que no esperaba en absoluto abría la puerta a un nuevo nivel de complicaciones que podría cambiarlo absolutamente todo. Las palabras estaban allí, simples pero devastadoras. He estado esperando este momento. Tengo algo que contarte. Hay más entre nosotras de lo que imaginamos. Y así,
la tormenta de emociones que creía tener bajo control se desató una vez más, dejando mi mundo al borde del abismo una vez más. El aire a mi alrededor se tornó pesado, como si el café mismo estuviera poniéndose en mi contra. El mensaje en la pantalla brillaba con intensidad, absorbía toda mi atención mientras el ruido de las conversaciones cesaba en mi mente. Hay más entre nosotras de lo que imaginamos, resonaba en mí como una campana de alarma. ¿Qué significaba eso? Claudia, aún paralizada en su asiento, dejó escapar un suspiro que parecía más un grito ahogado. Lucas, por su parte, me observaba con preocupación, su mirada se movía entre nosotras, incapaz de descifrar la nueva dimensión que acababa de abrirse. ¿Quién es?, preguntó Lucas de inmediato, su voz un susurro lleno de intriga. No respondí, incapaz de articular la realidad que se comenzaba a formar en mi mente. Mi corazón latía con fuerza, a medida que las capas de esta creciente tormenta empezaban a desenredarse. Eran tantos los caminos posibles, cada uno más doloroso que el anterior. No puedes ignorar un mensaje como ese, insistió Claudia, su tono transformándose en una mezcla de preocupación y un poco de temor. ¿Qué significa hay más entre nosotras? No lo sé, respondí, sintiéndome repentinamente vulnerable, incluso en comparación con la traición que estaba intentando procesar. No sé quién lo mandó. Pero esta vez siento que no estoy lista para enfrentar otra traición. La tensa atmósfera se transformó conforme la curiosidad de los demás en el café aumentaba. Los murmullos crecieron, las miradas se volvieron más inquisitivas. Sentía el calor de las miradas ajenas como una lluvia de dagas que caía sobre mí. Por favor, rogué, sintiéndome atrapada. No quería que esto se convirtiera en un espectáculo. Lucas, con sus ojos fijos en mí, intentó ofrecer un punto de apoyo. ¿Quieres salir de aquí? Podemos hablar en otro lugar. En su tono había una mezcla de compasión y una pizca de esperanza, desafío y confusión, todo al mismo tiempo. No, no quiero dejar que esto continúe así. La determinación se encendió en mí, un destello de valentía que ahora me hacía querer con urgencia qué había detrás de aquel mensaje. He estado durmiendo en un mar de dudas, y ahora, siento que no puedo seguir evitando la verdad. Entonces, ¿quién fue? ¿Quién te envió ese mensaje?, insistió Claudia, su voz más alta, llena de ansiedad. Me senté en silencio por un momento, respirando con dificultad mientras mis pensamientos chisporroteaban en múltiples direcciones. Sabría quién era la persona detrás del mensaje. No podía dar un paso atrás, tenía que enfrentar el sufrimiento con el que había estado lidiando. Aunque eso significara poner en riesgo mi ya frágil relación con mi hermana, es de alguien que solía quererme antes de que esto ocurriera, murmuré, mis palabras como un susurro perdido en la bruma de tensión, mi mirada fija en el suelo. No tengo idea de qué más se esconde detrás de esto, pero quizás me estaba esperando para desvelar algo más grande de lo que pensamos. ¿Qué quieres hacer?, Lucas preguntó, su expresión se endureció con la seriedad de la situación. No tenemos más opción que averiguarlo. No quiero vivir así, con este nudo en mi estómago. Claudia se encogió un poco, mordiéndose el labio. Te apoyaremos. Whatever it is, we can face it together. Era un intento de reconstruir, pero me di cuenta de que la construcción era frágil, como una casa de naipes, y podía desmoronarse con un solo golpe. ¿Alguien más está involucrado en esto? ¿Cómo sabes que solo eres tú lo que esa persona quiere comunicar? La pregunta de Lucas hacía eco en un punto sensible de mis dudas. Quiero que me acompañen, pero la verdad es que no estoy completamente segura de que hayan pasado otras cosas que desconozca. Tal vez todo lo que hemos vivido es solo una faceta de algo más profundo, algo que está en juego aquí. Sentí que la confusión se transformaba en una ola de energía al reconocer que estaba en la base de una pelea mayor. Cada nuevo descubrimiento podría redefinir a todos los involucrados. La mirada de Claudia se tornó sombría. Como si finalmente entendiera la magnitud de la situación. El rostro de Lucas se apagó, su preocupación evidenciaba que las cosas ya no eran solo un juego. La intersección de nuestras vidas ahora era un campo de minas, y cada paso en falso podría hacer explotar nuestros lazos. Saqué mi teléfono, los dedos temblorosos al telegramar a quien había mandado el mensaje. La curiosidad me carcome, pero también me aterra. Solo espero que esto no termine en un sacrificio mayor.
El mensaje se envió, la incertidumbre flotando en el aire como un eco. Es solo un mensaje, puede que no signifique nada, trató de consolarme Lucas, pero sus ojos reflejaban algo más. Mira, tenemos que estar preparadas para lo que venga. Si hay algo más involucrado, si hay venganza en juego, entonces estamos a punto de descubrir un lado de nuestra historia que no imaginamos. Y aunque todo parecía desmoronarse, sentí un destello de valentía. No tenía la más mínima idea de lo que se avecinaba, pero las sombras que se cernían sobre nosotros prometían que habrá más revelaciones. Esa noche, mientras mi corazón latía descontroladamente, sabía que me adentraba en algo peligroso, donde las lealtades se pondrían a prueba y una nueva verdad surgía, dispuesta a cambiarlo todo. Las notificaciones resonaban en mi teléfono, peligrosamente llenas de promesas inciertas. Las próximas palabras podían ser una trampa, un alivio o la chispa que encendería el fuego de lo que realmente significa el amor y la traición. La pantalla de mi teléfono iluminó mi rostro por un instante, dándole vida a mis temores. Alivié mi respiración, tratando de calmar el temblor en mis manos, pero la tensión parecía oprimir cada fibra de mi ser. A medida que los segundos pasaban, la inminente respuesta devoraba mi paciencia. Conversaciones ajenas fluctuaban a mi alrededor, pero a través de ese ruido ensordecedor, cada latido de mi corazón resonaba cada vez más fuerte. ¿Qué sabía esta persona? Como había estado oculta durante tanto tiempo, Claudia rompió el silencio, su voz casi un susurro. ¿Qué es lo que realmente quieres saber? ¿Es solo curiosidad por el mensaje o hay algo más profundo en juego? La pregunta me dejó sin palabras. Sentía como si un telón se hubiera levantado, revelando una verdad que había estado escondida detrás de la fachada de nuestro día a día. Quiero entender por qué este mensaje ha regresado a mí, logré responder, luchando por encontrar la claridad entre la niebla de mis emociones. Quiero entender qué parte de mí está atada a esa historia que creí cerrada. Quizás esta es la oportunidad para descubrirlo, sugirió Lucas, cruzando sus brazos con fuerza. A pesar de su preocupación, un brillo de determinación surcaba su mirada. No puedes evitarlo para siempre. Tal vez enfrentar esta verdad te brinde la paz que necesitas. ¿Paz? Con una traición a mis espaldas, retó Claudia, escaneando nuestras expresiones. Es una traición a la que necesitas hacer frente, sí, pero esto no se queda solo en ti. Todos estamos involucrados en esto de una u otra manera. Su comentario despertó un eco de tensión entre nosotros. La fragilidad de nuestras relaciones se sentía más palpable que nunca. Sabía que había una historia dentro de cada una de nosotras, un hilo que conectaba nuestros pasados y que ahora podría desencadenar un caos. No quería dejar que esto me arrastrara, pero a la vez, la curiosidad era un veneno dulce que ardía en mis venas. Mi teléfono vibró como respuesta, y el rugido del silencio se convirtió en estruendo. Un nuevo mensaje. La visualización de la notificación me llenó de adrenalina y miedo. Era de un número desconocido, y una espina en mi corazón me dijo que este nuevo contacto podría ser la respuesta que tanto anhelaba. Al leerlo, el mundo se detuvo. He esperado para hablar contigo. Es más complejo de lo que piensas. Te espero en el viejo café de la esquina, y hay cosas que debes saber sobre tu hermana. Todo mi cuerpo se paralizó. El caos a mi alrededor se desvaneció, y solo quedé yo, atrapada entre el miedo y la necesidad de respuestas. Justo en ese instante, la puerta del café chilló al abrirse, y una figura bien conocida apareció. Era Valeria, mi hermana gemela, con una expresión de terror reflejada en su rostro. La balanza de la verdad había comenzado a inclinarse de un lado desconocido, y ahora lo que antes parecía perdido regresaba para amenazarnos. ¿Qué haces aquí?, pregunté, la incredulidad rompiendo mi voz. Vine a buscarte. Necesito explicarte, comenzó a decir, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta, como si misma verdad que traía fuera un intruso que se negaba a salir. No entiendo nada. Todo esto es confuso, murmuré, la vulnerabilidad aflorando al darme cuenta de lo frágil que realmente era nuestra relación. Es justo eso. Hay cosas que nunca te he contado, cosas que pueden cambiarlo todo. Valeria dio un paso hacia adelante, y su mirada ahora ardía con una mezcla de desesperación y determinación. Y no solo eso, hay personas que quieren dañarnos. Necesitas escucharme. La sala se encogió a mi alrededor,
cada palabra de Valeria resonaba como una campana de advertencia. Aún así, el misterio del mensaje seguía palpitando en mi mente. En este clima de tensión, la confusión se deslizaba entre nosotros, y lo que solía ser un lugar seguro se había convertido en terreno de confrontación. Volví a mirar a Lucas y Claudia. Si Valeria estaba dispuesta a abrir una puerta a nuestro pasado, entonces todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. Tengo que ir, les dije, mirando a mi hermana con resistencia. Puede que esta sea la única oportunidad de entender la verdad y lo que significa verdaderamente estar juntas. Valeria asentía, preocupación dibujada en sus rasgos. Prometo que te diré todo. Solo necesitamos tiempo, y si lo que descubras te hiere más, preguntó Claudia. La vulnerabilidad en su voz me diconía que entendía lo que estaba en juego. Entonces tendré que decidir de qué lado estoy. Pero no puedo seguir con esta incertidumbre. Una verdad compartida puede herir, pero sé que el dolor de la ignorancia puede ser aún más devastador. Despedí a mis amigos con una mezcla de gratitud y culpa mientras me dirigía a Valeria. La decisión estaba tomada, tendría que enfrentar la revelación de nuestra historia compartida a la brava. Y mientras salía del café, supe que el camino sería peligroso. Una sombra de traición acechaba la verdad que ahora debía enfrentar, un juego en el que todas las piezas podían caer. El antiguo café de la esquina me esperaba, y en sus ruinas ardía la promesa de respuestas, donde las lealtades pondrían a prueba su verdadero valor. El aire fresco y denso de la tarde se sentía como un presagio mientras caminaba al viejo café. Mis pasos resonaban sobre el pavimento, cada golpe marcando el compás de mi creciente ansiedad. La silueta del café emergió ante mí, como un recuerdo distante que había cobrado vida de nuevo. Un lugar donde risas y caramelos solían confluir, ahora se sentía como un campo de batalla, donde la amistad y la traición se entrelazaban. Al cruzar la puerta de cristal, los aromas de café y galletas recién horneadas me envolvieron, reconfortantes, pero también hirientes. Me dirigí hacia la mesa en el rincón, donde la luz parpadeante de una lámpara iluminaba la esquina más oscura del lugar, como si el mundo externo se hubiera difuminado para dejarnos a solas con nuestras sombras. Valeria ya estaba allí, apretando con nerviosismo su taza. Sus ojos, normalmente tan cálidos, ahora reflejaban un océano de incertidumbre y miedo. Era extraño sentarme frente a ella, sintiendo que había un abismo entre nosotras. La distancia que se había creado durante años caía sobre mis hombros como una losa. ¿Por qué nunca me dijiste nada? La pregunta brotó de mis labios, una mezcla de reproche y necesidad de respuesta. Estaba asustada, admitió Valeria, sus ojos ahogados en lágrimas. Nunca supe cómo abordar esos temas sin romperte. No quería lastimarte ni perderte, pero lo hiciste. La frustración ardía dentro de mí. Al mantenerme en la oscuridad, me dejaste vulnerable a algo que ni siquiera entiendo. ¿Qué es lo que no sé? Necesito respuestas. Ella respiró hondo, como si se estuviera preparando para un salto al vacío. Recuerdo, bien, los días en los que éramos inseparables. Ahí sucedió algo que siempre me persiguió. Tú no deberías cargar con eso. Pero la verdad es que hay más de lo que imaginas acerca de mamá y el pasado en el que crecimos. Me encontraba al borde del colapso emocional. Un hilo de angustia comenzaba a tejerse a través de mis pensamientos. ¿Qué tiene que ver eso con lo que me has ocultado? ¿Es sobre ella? ¿Sobre mí? Valeria tragó saliva, y su mano tembló mientras acercaba un papel arrugado que tenía sobre la mesa. Leí esto hace tiempo, es una carta que mamá dejó. Dijo que hay alguien, un hombre que sabe lo que pasó y que, si lo encontramos, podría cambiarlo todo. Pero también advirtió acerca de sus intenciones. No puedo permitir que te expongas a eso. La carta, un objeto aparentemente inofensivo, era como un detonador del temor. ¿Por qué no me hablaste de esto antes? Mis palabras se sentían más como un grito interno que una acusación. ¿Qué clase de verdad es esta que te impide abrirte hacia mí? Porque estoy desesperada. Me estoy dando cuenta de que no podemos separarnos de nuestra historia. Lo que haya ocurrido puede ser un vínculo entre nosotras o una condena, ella dijo, cada palabra una piedra lanzada al agua calmada de mi vida. El café se llenó de murmullos, y sentí mi corazón acelerarse.
No era solo una conversación entre hermanas, era la apertura de una puerta a una tormenta de emociones reprimidas y secretos dolorosos. El impulso de enfrentar a este desconocido, aquel que detrás de la carta tenía el control de nuestra historia, era temido por igual a la idea de que la verdad nos destruyese. Todo lo que necesitamos hacer es conseguir respuestas, Valeria. Si este hombre está esperando, si tiene algo que ver con nuestra madre, entonces tenemos que verlo. La decisión me salió del fondo del alma, una verdad surgía de la incertidumbre. Ella me miró con una mezcla de incredulidad y esperanza, pero ¿y si te hace daño? Esa persona puede ser peligrosa. Su voz temblaba, sus ojos reflejaban la posibilidad de una decisión fatídica. ¿Qué opción tengo? Permanecer en la ignorancia no es una opción. El miedo nunca puede ser un motivo para no avanzar. Cuanto más hablaba, más convencida estaba de la verdad que necesitaba buscar. Valeria bajó la mirada, luchando con sus propios demonios. Finalmente, con un susurro débil, dijo, entonces, tenemos que hacerlo juntas. No quiero perderte. Pero debemos estar preparadas para lo que venga. A veces la verdad duele, y puede que esta vez lastime más que nunca, asentí, sintiendo que nuestra conexión se fortalecía con cada palabra compartida. Sin embargo, a medida que el momento se congelaba, las palabras del mensaje original regresaron a mí. Cosas que debes saber sobre tu hermana. La incertidumbre parecía más peligrosa que cualquier secreto que pudiéramos descubrir juntas. Un escalofrío recorrió mi columna cuando recordé que habíamos tomado un riesgo al abrir esta puerta. La traición podría estar más cerca de lo imaginado. Con un desafío en el aire, miré alrededor del café, el mundo parecía girar más rápido mientras nuestro futuro pendía de un hilo. Un paso hacia la verdad podría significar caer en una trampa, y no había forma de retroceder ahora. El instante se sintió como un estirón en el tiempo, una respiración sostenida que no se atrevía a liberar el aire. Una mezcla de determinación y desasosiego se expandía entre nosotras, como una red invisiblemente tensa. Valeria y yo, unidas en la búsqueda de respuestas que podrían cambiarlo todo. Pero a medida que la idea de buscar al hombre de la carta se afianzaba en mi mente, un oscuro presagio se cernía también en lo más profundo de mi ser. La tarde proseguía, y el café se llenaba de sonrisas ajenas, risas despreocupadas. Nosotras, en cambio, éramos dos guerreras con corazones fracturados. Al pasar la mirada sobre los rostros alegres, me pregunté cuántas historias ocultas se tejían a su alrededor. Tal vez cada beso tenía un secreto guardado, un pasado que les inspiraba alegría o dolor, y ese pensamiento me provocaba una punzada en el estómago. Si decidimos buscarlo, ¿dónde empezamos? Valeria rompió el silencio, sus ojos aún llenos de inseguridad, pero algo más brillante asomaba. Un destello de esperanza, quizás. Sin embargo, su voz tembló con la posibilidad del futuro incierto. No lo sé, respondí, sintiendo el peso de la responsabilidad. Pero hay una dirección en la carta, una dirección que me hace pensar que está en la ciudad. Tal vez deberíamos ir allí. Solo tenemos que estar listas para lo que encontremos. Sus labios se apretaron en un gesto de comprensión, y mientras miraba por la ventana, noté que su rostro expresaba una mezcolanza de angustia y decisión. Era fascinante y aterrador a la vez, aunque en ese momento podía ver que había una llama de valentía encendida en su interior, la misma que había sido extinguida durante años. Voy contigo, dijo, repitiendo como un mantra la fuerza de su elección. No voy a dejarte sola en esto. A medida que charlábamos, las palabras fluyeron como un río, arrastrando las dudas que de otro modo podrían habernos paralizado. Compartimos nuestros temores, nuestras inseguridades acerca de lo que podría develarse, pero también la esperanza de que, tal vez, esa búsqueda insuflara un nuevo aire en nuestras vidas. Entonces, como si el destino estuviera de nuestro lado, el aroma del café se transformó en una mezcla de euforia y nervios. Me sentí impulsiva, como si estuviera despertando un deseo olvidado, el deseo de buscar la verdad, de descubrir quiénes éramos realmente. Valeria me miró de nuevo, y en sus ojos vi el reflejo de mi propia búsqueda, el reflejo de una conexión que había sido sabotaje por el miedo. Esto es solo el principio, ¿verdad?, murmuró, y yo asentí.
comprendiendo que cada paso adelante era una liberación, aunque vendría acompañado de nuevas adversidades, tuvimos que irnos, dejar tras de nosotros el pequeño mundo acogedor del café. Pero, al intentar levantarnos, un hombre desconocido se plantó en la puerta, como un soldado que llegaba para rescatarnos o para arrastrarnos de vuelta a lo que queríamos olvidar. Su figura proyectaba una sombra larga, y en su rostro había un aire de familiaridad, un eco lejano que al principio no logré descifrar. ¿Están ustedes buscando algo?, preguntó, su mirada intensa se desplazó entre las dos. Algo en su voz resonó en mi interior, un timbre que provocaba tanto curiosidad como alerta. Valeria se mantuvo a mi lado, unida, pero podía sentirla tensa. ¿Quién eres?, exigí, tratando de mantener la voz firme mientras un escalofrío recorría mi espalda. Soy el hombre con el que tienen una cita. He oído hablar de ustedes, dijo con un tono bajo y grave. Y sé más de lo que pueden imaginar sobre su madre. Pero antes de seguir, hay cosas que necesitan saber. Su búsqueda no será fácil. En ese momento, el aire se volvió denso, como si pudiera cortarse con un cuchillo. La angustia se disipó momentáneamente, reemplazada por una sensación inquietante. La verdad, con su rostro implacable, se acercaba a pasos agigantados, y no sabía si estábamos preparadas para las respuestas que se avecinaban. Sin poder articular palabra, Valeria y yo intercambiamos miradas que irradiaban una mezcla de horror y anticipación, obligadas a confrontar un destino que nunca había sido únicamente nuestro, pero que ahora parecía invadir cada rincón de nuestras vidas. Podía sentir en mi interior que, a través de esta búsqueda, no solo desenterraríamos el pasado, sino que también abriríamos las puertas a futuros que no habíamos concebido. Reuní el valor en mi pecho y finalmente pregunté, ¿cuál es tu relación con nuestra madre? La respuesta estaba muy cerca, y su mirada profunda ensombrecía cada segundo que pasó. Era un momento eterno, una oportunidad de cambiar nuestra historia y griega ante el oscuro abismo de lo desconocido. Me di cuenta de que estábamos a un paso de una verdad que podría destruirnos o unirnos para siempre. La traición, el dolor, la búsqueda, todo colisionaba en un único instante suspendido, donde todo lo que conocíamos estaba a punto de transformarse. El hombre se tomó su tiempo para responder, su rostro impasible como una roca mientras el silencio se estiraba entre nosotras como una cuerda tensa. Valeria apretó mi mano con fuerza, un gesto que parecía ser una súplica y un ancla al mismo tiempo. Soy Lucas, finalmente dijo, su voz ronca quitando el peso de un secreto demasiado tiempo oculto. Fui amigo cercano de su madre. Pero su historia no es lo que piensan. La última frase dejó un eco resonando en mis pensamientos, como un murmullo sin respuesta. ¿Qué sabes sobre ella?, interrumpí, el impulso de proteger a mi madre brotando de mis labios como un instinto animal. La idea de que alguien tenía información que podría cuestionar la imagen idealizada que había construido en mi mente era aterradora. Todo lo que hubo, todo lo que dejó atrás. La historia se compone de sombras, secretos y decisiones que marcan a las personas de maneras que no siempre son visibles a simple vista. Su mirada se desvió brevemente hacia Valeria, haciendo que un nuevo escalofrío recorriera mi piel. Creo que sus caminos están más entrelazados de lo que creen. No puede ser. La incredulidad me hizo retroceder, desgarrando lo que creía ser una conexión firme con Valeria. ¿Qué quieres decir con caminos entrelazados? Su madre hizo sacrificios. En su búsqueda de protegerlas, tomó decisiones que podrían costarle más de lo que imagina. Su historia está manchada por conflictos irreconciliables. Lucas miró fijamente. Cada palabra que decía parecía un ladrillo, construyendo una muralla entre nosotras y la verdad. La confusión me inundó como una marea. Abordar esos secretos me costaba, y ver a Valeria perder la estabilidad a su lado era como estar parada sobre un precipicio. ¿De qué sacrificios hablas? Las personas que aman a menudo toman decisiones dolorosas. Tu madre estuvo dispuesta a pagar un precio elevado para protegerlas de su pasado. Su mirada se endureció mientras parecía evaluar nuestras reacciones. Pero, para entender realmente, cada una de ustedes necesitará escuchar lo que yace enterrado. Valeria me miró, los ojos tristes y llenos de preguntas sin respuesta. Aunque su rostro mostraba fragilidad, podría ver la chispa de determinación alimentándose donde antes había existido el desconcierto. ¿Cuáles son esos secretos? ¿Por qué no nos los contó?
Su voz vibró con la mezcla de angustia y deseo de saber que ambas llevábamos ocultas, porque las verdades pueden ser armas letales, Valeria, respondió Lucas. A veces, es más seguro vivir con mentiras que invocar el dolor que puede renacer. El silencio se coló nuevamente, pero esta vez era más pesado, lleno de una expectación inquietante. No podía dejar de pensar en lo que significaba todo esto, si nuestra madre había protegido con tal ferocidad sus secretos, qué magnitud de dolor estaban ocultando. Mi mente se apresuraba en laberintos, atando pensamientos imposibles a nuevas realidades. ¿Qué te hizo venir aquí?, indagué, la duda afectando mi tono. No podía despojarme de la sensación de que había algo más detrás de su llegada, algo menos altruista. Las sombras de su pasado nunca abandonan, y las decisiones que una vez hicieron las amigas de su madre continúan afectando las vidas de las que quedan. He rumiado mis propios demonios y estoy aquí para ayudar, pero también para advertir. La intensidad de su mirada hablaba de una historia que iba más allá de cualquier verdad que conociéramos. ¿Advertirnos? ¿De qué? La pregunta brotó de Valeria, clara y definida pero marcada por la inseguridad. En la parte subyacente de sus palabras había un hilo de compasión. Ella realmente quería saber. Saquen sus propias conclusiones, pero les advierto que la búsqueda que están a punto de emprender no solo revelará su historia familiar. También se verán confrontadas con quienes acechan en la penumbra, aquellos que preferirían que esas verdades quedaran enterradas. Su voz era un susurro, como si el aire mismo tuviera miedo de escuchar. Las luces del café comenzaron a parpadear, como si el universo mismo se estuviera balanceando al borde de un destino inminente. La sensación de vulnerabilidad creció, pero también una pequeña chispa de curiosidad aguijoneó mi corazón. Valeria se acercó, apenas susurrando, ¿estás lista para saber? No lo sé, respondí, sintiendo que las raíces de nuestra existencia estaban a punto de ser desenterradas, dejando al descubierto verdades que podrían desgarrarnos. Pero había un hilo de valentía en mi pecho, que empezaba a desenredarse y a palabrarse. La historia de nuestra madre no solo era suya, estaba a punto de transformarse en nuestra propia historia. Ante la dura mirada de Lucas, un nuevo horizonte de posibilidades se abría ante nosotras, arremolinando a su alrededor la incertidumbre y el temor. Sin decidir aún si debíamos seguir adentrándonos más en este proyecto de búsqueda, de nuevo sentí el contacto caliente de la mano de Valeria entrelazada con la mía. Pero, antes de poder formular una respuesta clara, un fuerte golpe resonó en la puerta del café. La realidad estalló entre nosotras, y el cuidadoso escenario de nuestra conversación se tornó en caos. La puerta se abrió bruscamente, y un grupo de figuras entró, cada una con miradas amenazantes, como si fueran cazadores buscando a sus presas. Nuestros corazones se detuvieron en un latido entrecortado, y un grito mudo brotó de mi garganta mientras comprendía que la búsqueda por la verdad podría tener sus consecuencias más inmediatas de lo que nunca hubiéramos imaginado. La atmósfera se volvió densa, como si el aire mismo se hubiera transformado en plomo. Los rostros en la entrada eran familiares, conocidos, pero ahora llevaban la marca de la hostilidad, como si unos ojos oscuros y maliciosos hubieran bautizado a esos rostros en la sombra de un secreto revelado. Valeria tragó aire, y con ello, una mezcla de miedo y desafío chisporroteó en sus ojos. ¿Qué quieren?, preguntó Lucas, cada palabra salía de sus labios con una firmeza que ocultaba el impacto emocional que, seguro, también lo había atrapado. Pero la verdad era que nuestras miradas estaban fijadas en esas figuras que habían hecho acto de presencia, en especial en la mujer que lideraba la pequeña tropa, una figura esbelta con el cabello oscuro y una presencia que erguía la habitación, pintándola de una tensión eléctrica. Venimos a recordarles lo que han olvidado, declaró la mujer, su tono era como un filo de acero. Reconocí la desafiante negrura de sus ojos y la forma en que el aire parecía moverse a su alrededor, con las sombras adueñándose de su silueta. ¿Qué sabes sobre lo que olvidamos?, Valeria retó, su voz oscilando entre el coraje y el pánico. Su mano seguía entrelazada con la mía, sentía la presión de su agarre, pero al mismo tiempo, su determinación me empujaba a seguir enfocando mi mirada en la mujer y sus acompañantes. Ustedes creen conocer su historia, pero solo han visto la superficie, respondió la mujer, sonriendo con una frialdad que enviaba escalofríos por mi espalda. Los sacrificios que su madre hizo fueron profundos y oscuros. Han vivido en una burbuja de mentiras y ahora,
Tal vez, es hora de que la explosión de la verdad las alcance. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no se acercaron antes para advertirle? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla, y el eco de mi propia angustia resonó en el café. A medida que las tensiones aumentaban, una parte de mí quería buscar refugio en Valeria, pero había algo en la situación que me mantenía alerta. Esto parecía ser algo que las tres necesitábamos enfrentar, aunque temiera lo que pudiera desatar, porque algunos secretos son más seguros cuando se mantienen alejados de los curiosos, contestó el hombre a la izquierda de la mujer, cruzando los brazos sobre su pecho. Pero es evidente que su madre ha decidido que es hora de que paguen por las verdades que su familia ha ocultado. Eso no tiene sentido, exclamó Valeria, la rabia comenzando a punzar. Nos han hecho vivir esta vida, nos han hecho creer en la verdad de nuestra madre. No tienen derecho a venir aquí y amenazarnos así. Pero, en sus palabras, escuché un grito sordo de dolor, el anhelo de justicia, de claridad. Su madre ya no tiene poder para protegerlas de lo que está por venir. El tiempo que pasaron ajenas a esta historia se acabó. La mujer concluyó con un tono ominoso que sonó como un presagio de lo que vendría. Mis ojos se encontraron con los de Lucas. La fortaleza que también cambiaba su expresión mostraba que sabía más de lo que dejaba entrever. No deben temer, dijo, alzando la voz. Quiero protegerlas, pero necesitaré su confianza. Las figuras a la entrada parecieron encogerse, pero no con la intención de salir, sino en un movimiento que parecía planeado. La tensión incrementaba, era como estar en la línea de un duelo, donde la próxima palabra podría desencadenar una batalla. Había tanto en juego y lo que se cernía sobre el futuro se asemejaba a una tormenta condenada a estallar. Déjenme ocuparme de esto, interrumpió Lucas, dando un paso adelante. Lo que buscan, no deberían procesarlo con ellas. He estado en este oscuro laberinto por años, y esto también me concierne, pero tú solo eres un eco del pasado. Ellas no están listas para lo que están a punto de descubrir. La mujer replicó, sus ojos lanzando chispas mientras sus palabras se escabullían como veneno. No hay regreso de esto. Están preparadas para enfrentar la herencia que les pertenece. En ese instante, sentí que toda la verdad de nuestras vidas pendía de un hilo, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Los ojos de Valeria buscaban los míos, pero yo estaba paralizada en el horror de la revelación. La incertidumbre de todo lo que podría desatarse se colaba en cada respiración, como un veneno en el aire. La búsqueda de la verdad había comenzado y con ella, un abismo de dolor, esperanza y traición, garabateando el destino que nos esperaba. Sin previo aviso, la figura de la mujer dio un paso adelante. Todo ocurrió en cuestión de eternidades, un movimiento brusco, una mirada dura, y luego, en un instante, sentí el frío metálico de una pistola apuntando hacia nosotros. Entonces es hora de que se preparen para la realidad, susurró. Mi corazón se detuvo, y en un instante de claridad sombría, comprendí que la búsqueda de la verdad acabaría desnudando no solo secretos familiares, sino también vínculos que nunca creí que pudieran romperse. Justo antes de que el caos lo consumiera todo, un grito desgarrador resonó en mis oídos, un eco de traición inminente, y supe que solo estábamos al comienzo del verdadero terror. El tiempo parecía haberse detenido mientras la pistola se alzaba, un símbolo oscuro en medio de nuestras vidas desmoronadas. La tensión en el aire era tan palpable que podía escuchar el latido de mi propio corazón resonando como un tambor de guerra. A mi lado, Valeria temblaba, sus ojos llenos de terror, pero también de una determinación feroz que brillaba en su interior. No podíamos permitir que el miedo nos paralizara. Había llegado el momento de enfrentar lo desconocido. Bájala, exigí, sintiendo que cada palabra salía de mi boca como un grito de desesperación y desafío. No somos tus enemigos. No estamos aquí para lastimar a nadie. Pero mi voz temblaba, y la imagen de la pistola, fría y despiadada, me llenaba de un temor indescriptible. ¿En verdad creen que tienen elección aquí? La mujer sonrió, un gesto que carecía de calidez, como si alimentara una venganza antigua. La historia de su madre está llena de mentiras, pero sus secretos no se quedarán enterrados por siempre. Ustedes son parte de un juego más grande del que no comprenden aún. Y cada movimiento que hagan aquí puede que sea su último. La negrura de sus palabras me envolvió, como una niebla opresiva. Tenía que hacer algo, no podía quedarme de brazos cruzados.
No podemos ser culpables de algo que no entendemos. No somos responsables del pasado de nuestra madre, afirmé, buscando en su mirada un atisbo de humanidad, un hilo que pudiera amarrar nuestras historias entrelazadas. Ese es precisamente el problema, replicó ella, su voz cargada de desdén. Su madre eligió su silencio, pero ahora las cosas han cambiado. Ustedes merecen conocer la verdad. Fue en ese momento que el rostro de Lucas, quien había estado callado, se transformó. No saben lo que han desatado. Su mirada estaba fija en la mujer, y de repente, podía sentir la conexión entre ellos, algo que iba más allá de lo que había imaginado. Sus palabras cortaron el aire como un rayo. Si hay algo que deben saber, es que este juego ha involucrado a muchas personas y no todas tienen la intención de permitir que esta historia continúe. La figura de la mujer hizo una pausa, como si este nuevo giro de la conversación le hubiera tomado por sorpresa. ¿Y tú qué sabes de verdad, Lucas?, cuestionó con desafío. Algo en su postura había cambiado, lo que indicaba que las revelaciones surcarían un mar de turbulencias. Por un momento, el tiempo se detuvo de nuevo y las tensiones en la sala parecían comprimirse. Pude sentir que la verdad, esa naturaleza cruda y brutal, se alzaba como una sombra detrás de cada uno de nosotros. El eco de una historia a la que estábamos atados, una historia mucho más larga que la venganza de una hermana o la traición de un amante, comenzaba a revelarse. Antes de que el juego se intensifique, quiero que sepan que cada uno aquí tiene un papel que jugar. Lucas comenzó, elevando su voz suavemente. No puedo contarlo todo, pero su madre tomó decisiones que impactan de manera directa sus vidas. El secreto que guardaba ha sido el precio de su silencio durante años. Y algunas personas están dispuestas a hacer lo que sea necesario para mantenerlo oculto. Valeria y yo intercambiamos miradas, una mezcla de incredulidad y temor difuso mostrándose en nuestros rostros. Un vendaval de preguntas y emociones nos abrumaban, pero había un destello de determinación en la mirada de mi hermana que no podía ignorar. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? ¿Por qué no nos advertiste sobre lo que estaba en juego? La voz de Valeria temblaba entre la rabia y el anhelo de respuestas. Lucas giró la cabeza, sus ojos reflejaban la lucha interna en su ser. Lo intenté, pero había cosas más grandes que nos superaban. La red de secretos era demasiado compleja. Pero, ahora, no hay más tiempo que perder. Entonces, con una súbita determinación, miró a la mujer que nos amenazaba y le dio un paso hacia adelante. Nosotras no somos sus enemigas, y no dejaremos que nos destruyan por lo que nuestra madre decidió ocultar. No es justo. La mujer pareció tambalearse ante la fortaleza de Lucas, visiblemente sorprendida. No es cuestión de justicia, joven. Es cuestión de supervivencia. Entonces, los recuerdos se agolparon en mi mente, fragmentos de conversaciones pasadas y risas compartidas que habían sido doblegadas por la traición. Pero en medio de toda aquella oscuridad, también había una chispa de luz en la forma en que Valeria me miraba. Era el reflejo de todo lo que habíamos pasado, de cada dolor que había forjado nuestros lazos. No importa lo que tengamos que enfrentar, lo haremos juntas, dije, cada palabra codificada en un pacto infinito. Valeria asintió, aceptando la oferta que se presentaba. La verdad nos iba a consumir, pero en la búsqueda de respuestas, estaba decidida a que no nos perdiéramos en el proceso. Los rostros de los 5 se intensificaron en una batalla de miradas. El tiempo se alargó mientras una fracción de segundo se convertía en una eternidad. La pistola seguía alzada, como un relámpago que podía caer en cualquier momento e incinerar la frágil esperanza que comenzaba a florecer entre nosotras. La mujer hizo un gesto impulsivo, como si de repente se sintiera amenazada. El juego ha comenzado y las piezas se están moviendo. Las decisiones que tomen a partir de este momento serán cruciales. ¿Están listas para asumir el costo de la verdad? Estar listas, interrumpí, mi corazón palpitando. ¿Acaso tenemos otra opción? Cada segundo que pasamos así, arrebata la porcentaje que tenemos para cambiar el rumbo. Y no me queda más que asumir la historia que hemos heredado. Por cada mentira que nos ocultaron, por cada lágrima que hemos derramado, hemos de encontrar nuestro camino, y así, conscientes de la tela de araña que nos envolvía, tomamos nuestra decisión. El silencio se cortó de golpe mientras las sombras se cerraban a nuestro alrededor.
Todas fuimos empujadas a enfrentar lo inevitable, hacia esa oscuridad donde la verdad y el perdón se entrelazaban, y donde la lucha por nuestra identidad comenzaría. El destino nos había ofrecido una nueva oportunidad, un camino donde el perdón y el amor, a pesar de todas las traiciones, podrían reescribir nuestra historia. Y mientras la determinación se apoderaba de cada rincón de nuestro ser, supe que, a través del fuego del dolor, podríamos renacer. Así se levantó el telón de una nueva historia, lista para ser contada. Entonces, con la comprensión de que cada sacrificio valdría la pena, una sola frase resonó en lo profundo de mi ser: de las sombras, florecerá una luz que cambiará nuestro destino para siempre.